En el video anterior revisamos cómo transformar la forma cartesiana del número complejo a otra de sus representaciones, a la que llamamos forma polar. Para poder realizar ese proceso, nosotros nos apoyamos en esta representación, donde z es igual a r por e a la y teta. Así que para llevar de la forma cartesiana a la polar, lo que yo requería conocer era el módulo y el argumento de ese número complejo. Ahora veamos cómo pasar de esta forma polar a una forma cartesiana. Y para ello nos vamos a apoyar de las expresiones que tomamos al principio del video anterior para poder demostrar esta formulita de acá. Recordando, alfa equivale a r veces coseno de teta y beta equivale a r veces el seno de teta. Voy a proceder entonces a calcular estos valores para poder llevar a la forma cartesiana. Por ejemplo, en el ejercicio 1 se nos presenta este número complejo en su forma polar y vamos a llevarlo a la forma cartesiana, es decir, lo quiero llevar a la forma z igual a alfa más beta i. Y para ello voy a calcular estos dos valores. R, es decir, el módulo de este complejo, es 2 y teta es pi tercios. Así que calculemos alfa y alfa pasará a ser 2 por el coseno de pi tercios. Pero el coseno de pi tercios va a ser equivalente a 1/2. Por lo tanto, 2 por 1/2 se hace 1 y esa es la componente alfa de mi número complejo. Ahora calculemos a beta y esto será 2 veces el seno de pi tercios. Pero el seno de pi tercios equivale a la raíz de 3 sobre 2, por lo que 2 con 2 se cancela y únicamente nos queda raíz de 3. Por lo tanto, mi número complejo en su forma cartesiana o binómica pasa a ser 1 más raíz de 3 y ya está la representación. Ahora veamos este segundo ejemplo. Para nuestro caso, r es igual a 4 y teta es igual a 3 pi medios. Así que procedemos a calcular. Alfa será igual a 4 por el coseno de 3 pi medios. Pero el coseno de 3 pi medios es 0, o sea que por 4 pasará a ser 0. Ahora veamos a beta. Beta va a ser equivalente a 4 por el seno de 3 pi medios. Pero el seno de 3 pi medios es menos 1, así que 4 por menos 1 pasa a ser menos 4. Por lo tanto, la representación de este número complejo en su forma cartesiana pasa a ser z igual a alfa, es decir, 0, menos 4i. O sea que aquí tenemos un imaginario puro. Una pregunta que puede surgir en este punto es si un número complejo en su forma polar tiene un conjugado, y sí tiene un conjugado. Para lo que es la representación en forma polar, si tenemos al número complejo z igual a r por e a la i teta, su conjugado va a ser ese mismo número excepto que el argumento va a cambiar. Y esto es por lo que ya habíamos comentado en videos anteriores. Recuerden ustedes que cuando estamos trabajando con un número complejo, supongamos que tengo este de acá, su conjugado es aquel que se refleja respecto al eje real. O sea que si aquí su argumento era teta, pues su argumento aquí debería ser para el conjugado de z menos teta. Por lo que al hacer el cambio para el conjugado de un número complejo en forma polar, pues únicamente voy a modificar el signo de mi exponente, de manera que pasa a ser r por e a la i teta. Ahora, cuando estamos trabajando con la representación polar, puedo realizar operaciones de multiplicación y división, de hecho de una forma mucho más simple que la que resulta cuando estamos trabajando con los complejos en su forma binómica. Claro que para lo que es la operación de suma y de resta quedamos limitados para poder realizar la operación y en tales casos sí es necesario realizar la conversión de la forma polar a la forma cartesiana. Pero veamos cómo puedo operar o realizar estas dos operaciones utilizando la forma polar. Bueno, para el caso de lo que es la multiplicación, en realidad lo que vas a hacer es sumar los exponentes que tengan tus números complejos. Y si se trata de división, los vas a restar. En otras palabras, vas a usar las propiedades que tú ya conoces de exponentes para poder operar. Ejemplo, tienes este par de operaciones. Queremos calcular esta división de números complejos. Bueno, vamos a operar. Y 9 sobre 3 se va a hacer 3. Y potencias de la misma base que se dividen, recuerda que restas los exponentes, o sea que aquí nos quedaría pi menos pi cuartos i.
Por lo tanto, al hacer operaciones, pues tú obtendrías que pi menos pi cuartos se hace 3 pi cuartos i. Y ya tienes el resultado de la división. Si tú quieres realizar la conversión a lo que es la forma binómica o la cartesiana, pues lo puedes hacer como lo vimos en los ejemplos anteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar? Pues es básicamente la misma situación. Tienes este número complejo y este de acá. Multiplicas 7 por 3, que se hace 21, por e elevado a potencias de la misma base que se multiplican sumas los exponentes, o sea que esto pasaría a ser. Vamos a completar aquí, nos está faltando i, lo agregamos y procedo a sumar las potencias. Tendríamos entonces 2 tercios más 8 novenos, pero 2 tercios en términos de novenos serían 6 novenos, o sea que 8 novenos más 6 novenos pasarían a ser 14 novenos de pi i. Y ya tenemos el resultado de esta multiplicación. Se facilita muchísimo el trabajo realizando las operaciones de este tipo, aplicando o utilizando la forma polar. Ahora, aprovechando que ya estamos en esta parte, cabe hacer mención de que cuando estamos trabajando con la forma polar de un complejo, además de esta representación que es la que hemos manejado, el número complejo también se puede representar así. Cuando tú observes esta representación, también estás hablando del complejo en su forma polar. Por ejemplo, esto de acá. Si yo quiero representarlo con esto de aquí, pues lo puedo reescribir así, como que z es igual al módulo y como subíndice coloco el ángulo. Por ejemplo, acá 2 tercios de pi. Y de esa manera tú ya sabes que es la representación del número complejo en su forma polar. Y comentábamos que para sumas y restas, pues sí es necesario llevar a la forma binómica, porque si no, yo únicamente la dejaría denotada. Por ejemplo, imagina que quieres sumar estas dos. En realidad no hay propiedades que te permitan simplificar esa operación y quedaría únicamente indicada. Así que para dar un resultado ya tal cual es, lo que vamos a hacer es llevar a esta expresión. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar cómo calcular potencias de números complejos.